Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la gente que ya se está conectando. Bienvenidos a este viernes cafetero. Espero que se encuentren muy bien, que haya sido una semana muy productiva. Se acabó septiembre, hoy ya inicia octubre, 1 de octubre. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Areli, ¿qué tal? ¿Cómo hace que no te saludo, Areli? Un fuerte abrazo. Elizabeth Ramos, ¿qué tal? Miriam González, ¿qué tal, amiga? Muy buenas tardes. ¿Qué dice Querétaro? ¿Cómo anda? Julio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahí platíquenme cómo están todos antes de empezar con este tema de conclusiones del REPSE. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? A ver, ahí primero si se escucha bien. A ver nomás, perfecto, excelente. Excelente, Soledad. Qué bueno que hay trabajo, porque cuando no hay trabajo tendemos a no hacer nada y la mente cuando no trabaja, cuando no está pensando en cosas positivas, aguas, ¿no? Pero gracias, Soledad, qué bueno que se escucha perfecto. Excelente. A ver, los demás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Julio García, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Miriam González, ¿cómo estamos? Elizabeth Ramos, ¿qué tal? Vaya que sí, Elizabeth, está interesante, pero yo creo que hay más confusión, ¿eh? Yo creo que hay más confusión en ese tema de REPSE que otra cosa, pero bueno, ahorita vamos a intentar ahí esclarecer algunos puntitos interesantes. Hay muchos cursos muy buenos que vale la pena ver, honestamente, en REPSE. Yo creo que entre más capacitados estemos es mejor, ¿no? Excelente, Miriam, no te preocupes, qué bueno que ya le encontraste cómo. Un fuerte abrazo para ti, Miriam, espero que te encuentres bien. Julio, muy buenas noches. Aquí estamos ya listos al pie del cañón para empezar con este viernes cafetero, este viernes donde vamos a ver ya conclusiones, intentaremos que sean conclusiones finales, porque obviamente todavía es imposible, no hay muchas cosas, muchos pendientes todavía de esto, pero cuando menos que entendamos la mecánica real del REPSE para efecto de cuándo sí me aplica, cuándo no me aplica el REPSE, que es muy importante que entendamos esas posturas que nos dice la propia ley en cierta manera y que se ha venido tergiversando por cuestiones de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por la cuestión de los criterios que ellos han dicho o las interpretaciones, que bien recordemos que eso no es ley, o sea, se ha manejado mucho el punto de que dicen es con el solo hecho de que yo ponga personal a disposición, yo mande personal a trabajar al domicilio fiscal del cliente, ya automáticamente es el REPSE y pues nos vamos a dar cuenta que no es cierto, o sea, eso no está en la ley como tal. Para que eso sea cierto, esos criterios o esas recomendaciones que hizo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues obviamente tendrían que estar forzosamente en ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Si no es así, pues obviamente eso no tiene ninguna validez en ninguno de los sentidos, ¿no? Entonces es un punto importante ahí que hay que entender en esa parte, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a hacer un repaso rapidito de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos en esta cuestión. ¿Se acuerdan que miramos esto la vez pasada, donde estábamos analizando todo lo que es la parte de la fundamentación del REPSE, de por qué es que yo tengo tengo o no tengo obligación, en este caso, de llevar la parte del REPSE, ¿no? Yo creo que es una parte interesante que sí tenemos que checar y validar esa cuestión. Entonces, aquí son los puntos que vamos a ir analizando, vamos a ir checando para efecto, pues, de que esto pueda funcionar y que se pueda, que vamos a entenderlo más que nada nosotros, ¿no? De cuándo realmente nos aplica y cuándo no aplica este famoso REPS. Entonces, aquí vamos a empezar. Hay que recordar que el 23 de abril fue cuando salió todo este esquema de la cuestión de las modificaciones para efectos del REPSE y uno de los puntos importantes es que prácticamente el artículo 12 hizo un cambio, hizo un giro completo en el cual nos mencionó ya que quedaba prohibida la subcontratación de personal y diciendo que la subcontratación de personal se entiende aquella cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y en este punto, la misma normativa nos decía que poner a disposición de la otra significaba o significa como tal que la otra persona tenga control sobre esos trabajadores, es decir, que ella los mande, que ella les diga qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, que los supervise como tal en eso. Entonces, eso es realmente lo que se refiere el artículo 12 cuando menciona, oye, esa subcontratación donde tú ya agarrabas y ponías todos los trabajadores, esa ya no la puedes llevar a cabo como tal aquí, olvídate, esa ya desaparece. Entonces, el esquema de outsourcing que tenían anteriormente, eso es lo que se conocía como subcontratación de personal y hay que recordar
recordar que con este cambio, esto hasta el 23 de abril, yo podía todavía subcontratar personal y yo ser el beneficiario de esto sin ningún problema como tal. Aquí, ¿qué es lo que me está indicando? En este punto dice, ya está prohibido. Entonces, si yo traía ese esquema del outsourcing, pues, ¿qué quiere decir? Que a partir del 23 de abril, hasta, bueno, a partir del 24, pues ya no lo pude hacer. El último día que yo pude subcontratar personal fue el día 23 de abril. Entonces, un punto importante aquí que tenemos que entender en el REPSE, que esa es una parte importante, hasta, algo importante aquí es hasta el día 23 de abril de 2021, fue el último día que yo pude tener, y lo voy a poner con mayúsculas, subcontratación de personal. O sea, ese fue el último día que yo tuve para poder subcontratar personal que tuviera a cargo mío, que yo le dijera qué tendría que hacer y todo. O sea, hasta el 23 de abril se podía tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del 24 de abril yo ya no podía tener o ya no debí de haber tenido en mis facturas subcontratación de personal, suministro de personal, o sea, ese tipo de conceptos yo ya no los podía, no los puedo, mejor dicho, tener porque obviamente, ¿qué va a originar? Obviamente que ese gasto que ese gasto pues va a ser no deducible como tal. Entonces, un punto importante que me indicó este decreto fue que a partir del 24 de abril ya no puedo tener subcontratación de personal. ¿Qué cambió en su lugar? Entró el artículo 13. El artículo 13 que dice, bueno, ya no te permito la subcontratación de personal. Ahora lo único que te voy a poder permitir es subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Y aquí antes de continuar, un punto importante que nos dijo la misma autoridad, dice aquí, oye, a partir, voy a poner aquí, a partir del 24 de abril del 2021, lo único que se permite es la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obra especializada. Eso es lo que nos dice el artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo. Dice, ok, a partir del hasta el 23 de abril tú pudiste haber tenido subcontratación de personal. Después, del 24 de abril en adelante, lo único que tú puedes tener es subcontratación de servicios especializados o ejecución de obra especializada. Y dice que se entiende, nos dijo también entendiéndose por estos, cuando pongo a disposición trabajadores a una empresa, es decir, están bajo control de esta. Eso inclusive la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado y dice que se entiende que es un servicio especializado, ejecución de obra especializada, cuando tú pones a disposición trabajadores de tu empresa en beneficio de otra. Es decir, o sea, que la empresa que te contrata les dice qué hacer y cómo deben de hacer las cosas. Es un punto importante que hay que entender. Dice aquí, bajo ese están, es decir, están bajo control, lo pone aquí, de la empresa que te contrata. Eso es importante. Esos son los puntos claves. O sea, para que se entienda que hay una subcontratación de servicio especializado, ejecución de obra especializada, en primer punto dice, oye, esos servicios son cuando tú pones a disposición trabajadores de una empresa y que esta empresa tiene control sobre ellos. Eso es el punto importante. Ponerlos a disposición significa que yo, como beneficiario, yo te contrato a ti para que tú me hagas un servicio X y tú mandas trabajadores a mi empresa para que lo hagan y desde el momento en que llegan, yo soy el que le digo qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, superviso lo que hacen ellos y verifico si todo está bien. Entonces, ahí se entiende que se da ese servicio especializado a disposición de la empresa como tal. Entonces, primer punto importante que tenemos que entender es esa parte que regula el REPSE, porque el REPSE precisamente lo que quiere regular es omitir la subcontratación de personal, o sea, que erradicarla, que no exista, porque mucha gente abusó de ese esquema, abusó del esquema en que disfrazaba relaciones obrero-patronales, trabajos subcontratados
o mejor dicho, subordinados, los disfrazaba de trabajos subcontratados. Entonces, quiso la autoridad y dijo, hey, espérame, ya no. A partir de este momento, a partir del 24 de abril, tú ya no puedes subcontratar personal. Ahora lo que puedes subcontratar son servicios especializados. Y para que se entienda un servicio especializado, dice, es cuando se pone a disposición de personal de una empresa a otra y la empresa que recibe el servicio tiene ella a disposición de ese personal, es decir, ella está bajo su control, ella decide qué hacen, cómo lo hacen, cada una de las diferentes actividades que va a hacer ese personal. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Y otro punto importante que me dice también la misma disposición, me dice, oye, ¿sabes qué? También el otro punto importante, dice aquí, una es que sean servicios especializados o de ejecución de obra especializada. Y dos, me dice que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Entonces, aquí viene otro punto importante, dice, a ver, estos servicios especializados o ejecución de obra especializada, ¿qué me dice aquí? No deben estar dentro del objeto social. Y algo importante, me dice, ni, o sea, de los dos, ni de la actividad preponderante de la empresa contratante. Eso es importante, de la beneficiada, la empresa que te contrata. O sea, a ver, estos servicios especializados, primer punto que tienes que ver, no tienen que estar dentro del objeto social. O sea, ¿qué quiere decir esta cuestión? Que eso, yo creo que de aquí parte también una cuestión muy importante. A ver, por ejemplo, fíjense, algo muy sencillo. Si yo me dedico, por ejemplo, a prestar servicios de limpieza, yo me dedico a prestar servicios de limpieza. ¿Qué quiere decir? Oye, si yo presto servicios de limpieza, ¿qué quiere decir aquí? Oye, yo no puedo subcontratar a otra empresa que se dedique exactamente a lo mismo. En principio, yo estoy limitado por esa parte que me dice ahí, o sea, no puede estar dentro de mi objeto. O sea, si yo contrato a otra empresa también para que dé servicios de limpieza, pues oye, espérame, los dos nos dedicamos a lo mismo y es mi actividad preponderante, yo no lo puedo hacer. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Que con el REPSE, algo importante, debes revisar los objetos sociales tuyos y de tu cliente para que evalúen, o mejor dicho, para que verifiquen que los objetos sociales por los servicios que prestarás, no estén dentro del objeto social de tu cliente. Eso es un dato importante que tienes que verificar todo. Entonces, ahorita lo primero que tú tienes que estar haciendo es eso. A ver, ¿me vas a contratar? Ok, yo voy sin problema. Si tú eres una persona moral, a ver, dame tu acta constitutiva para checar tu objeto social. Reviso, valido que realmente el servicio que me está contratando a mí no está dentro del objeto social de ellas. ¿Por qué? Porque si el servicio que me está contratando está dentro de su objeto social, ¿qué pasaría? Yo no lo puedo prestar. O sea, ahí ya tengo una limitante. Yo ya no le puedo prestar el servicio a esa empresa. Oye, ¿y si se lo presto? Automáticamente es un servicio no deducible para otra empresa y no puede deducirlo ni acreditarlo el IVA en este caso. Esa es una parte medular que hay que entender mucho de esta parte, que me dice que los servicios de ejecución, servicios especializados o ejecución de obra especializada no deben de estar dentro del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa contratante. Entonces, a ver, yo tengo que revisar en principio, a ver, el servicio que yo te voy a prestar, que tú me quieres contratar, ¿está dentro de tu objeto social? Sí, hijo, eso no lo podemos, no te puedo prestar el servicio. O sea, es un punto interesante ahí que tienen que revisar. Entonces, las primeras cosas que tienen que revisar todas las empresas es objetos sociales. Y si entre más amplio tenga el objeto social, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente va a ser muy probable que muchos servicios no los pueda subcontratar. Por eso hay que tener mucho cuidado en hacer un análisis de esos objetos sociales y dejar objetos sociales
que vengan, ¿cómo diría yo? Vamos a dejarlo lo más exacto posible a lo que realmente hace la empresa, para que se entienda que algo adicional podría ser un servicio especializado. Pero ese es un punto importante, no dejarlos tan amplios los objetos sociales, tener cuidado con los clientes que tenemos operaciones, dame tu acta constitutiva. Oye, en el caso de personas físicas, pues no hay una acta constitutiva, pero ¿qué hay? Hay una CIF, porque con eso tengo que checar tanto el acta constitutiva como también debo revisar la CIF. ¿Qué es la CIF? ¿Se acuerdan qué es la CIF? Cuando digo la CIF, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué creen que me refiero en esa parte como tal? A ver, si yo digo la CIF, ¿a qué me estoy refiriendo? Claro, Carlos, totalmente dicen el clavo ahí. Precisamente la Constitución Política dice que todos nos podemos dedicar a algo que sea lícito y permitido. El Código de Comercio también lo dice. Claro que sí, totalmente. Por eso digo, hay muchos medios de defensa para eso todavía está muy ambiguo. Pero si yo me voy con la ley como tal, como se está ese decreto que salió, prácticamente lo que me está indicando es esa parte, que yo ya lo único que puedo, dice, yo ya no puedo subcontratar personal. Y me dice, lo que se puede hacer en tu caso es subcontratar servicios especializados o de ejecución de obras especializadas y algo importante, que no formen parte del objeto social. Eso también tiene mucho que ver con que se prostituyó mucho la cuestión del outsourcing. O sea, yo tenía personal y de la noche a la mañana yo daba de baja todo mi personal y venía otra empresa a prestarme el servicio de ese mismo personal que hacían las mismas actividades que eran mis mismos trabajadores, pero con un sueldo menor. Es derivado de ese tipo de cuestiones es que ahorita tenemos esta reforma como tal, que dice, oye, espérame, ya abusaste del esquema. Pero ¿cuál es el detalle ahora? Que realmente servicios reales, Carlos, que se venían prestando, que se venían dando, ahorita ya están quedando muy limitados. Porque dice, oye, a ver, tú me contratas a mí para darte un servicio. Ok, perfecto. Primer punto que tengo que ver, que no forme parte del objeto social que tú tienes. Por eso es importante que se revisen los servicios y que no se dejen tan generales, que se deje un dato concreto. Esto es lo que yo voy a prestar. ¿Para qué? Para que cualquier otra cosa adicional lo pudiese o no considerar un servicio especializado, que de entrada va a ser un servicio especializado nada más. Ahora, habría que ver como tal si estoy o no obligado, en este caso, a darme de alta en el REPSE, que ahorita vamos a ver esa parte todavía. Hasta aquí con esto es correcto. Mi cédula es mi cédula de identificación fiscal como tal. Así es como se conoce, es correcto, bien Areli, bien Diana. En este caso es lo que estamos hablando de mi cédula de identificación fiscal, de eso estamos hablando. Entonces tengo que checar que las debo revisar en la CIF, voy a poner aquí, como también debo de revisar en la CIF que mis actividades, o mi actividad, mejor dicho, como lo menciona la misma regla, mi actividad preponderante sea diferente a la del cliente que contrata. O sea, fíjense bien esos cruces que tienes que hacer. Por eso, en primera instancia, yo digo, aquí tendrían que ponerse de acuerdo las empresas primero de a ver qué servicios son los que yo requiero de ti, qué servicios tú me puedes prestar y revisar primero objetos sociales de las empresas. Oye, a ver, mi objeto social que yo tengo es exactamente lo mismo que tú me vas a prestar. Sí, hijo, eso, ¿sabes qué? Pues no me puedes dar el servicio. Porque si te recibo ese servicio de parte tuya, automáticamente pues, estoy convirtiendo o pongo en riesgo ese pago de ese servicio como un pago que pudiese ser no deducible ni tampoco acreditable para IVA. Entonces es un punto primordial. Yo antes de cualquier cosa debo de revisar objetos sociales de las actas constitutivas de cada empresa o actas de asambleas extraordinarias que existan para revisar esa parte. Entonces, el primer punto que tendrían que trabajar es eso. Revisen objetos sociales de la empresa primero para que sepas bien cada objeto social que dice que tú vas a hacer. Segundo punto, de tus clientes que tienes, de tu círculo como tal para poder operar, para poder trabajar. Ahora, oye, ya revisé, el servicio que yo le voy a prestar no está dentro del objeto social, ni tampoco está dentro de la actividad principal de mi cliente. Entonces, ahora, ¿de qué va a depender? Fíjense bien, si ya revisé que los servicios especializados o de ejecución de obra no están dentro del objeto social ni de de la actividad ni de la actividad preponderante de mi cliente, coma, entonces
si le puedo prestar el servicio. Fíjense, todo esto fue nada más primero para saber si le puedo prestar o no el servicio. Lo primero que yo tengo que valorar es esa parte. A ver, ¿nos dedicamos a lo mismo? ¿Hacemos las mismas cuestiones? Si nos dedicamos a lo mismo, ya la autoridad está poniendo un primer candado ahí en esa cuestión. Bueno, ya el primer candado lo libré, lo pasé porque realmente no están dentro del objeto social. Ahora, ¿cómo saber si estoy obligado al REPSE? Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo sé si estoy obligado yo a inscribirme en el REPSE? Que es lo que me indica la siguiente parte, en este caso el decreto. Me dice, oye, si en este caso tú llevas ese tipo de actividades, primer punto importante que tienes que tener cuidado, hay que tener un contrato. Eso es algo bien importante y aquí, tengas o no tengas REPSE, es importante esa cuestión, que tengamos cuidado en la elaboración de un contrato por escrito y que se señale, dice aquí, que señale el objeto de los servicios que vas a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Esa cuestión me indica ahí y me dice que la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obra especializada con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Entonces aquí el 14 me dice, oye, si tú ya caes en esa causal, formalízalo. Hazme un contrato por escrito donde me pongas el objeto de los servicios a proporcionar y las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que van a participar. Ahorita vamos a poner esa parte como tal. Y me dice el 15, que esta es la parte interesante, me dice, a ver, Oscar, si tú eres una persona física que proporciones el servicio de subcontratación de los que me está hablando ahorita, servicios especializados o ejecución de obra especializada, me dice que debo contar con un registro ante la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y me dice que para obtener el registro, el primer punto que tengo que tener, acreditar, estar al corriente con obligaciones fiscales y de seguridad social. Bueno, ya me está indicando una serie de requisitos. A ver, ese REPSE, ese famoso REPSE que me está diciendo ahí que yo tengo que solicitar, ¿cómo sé en este caso si estoy obligado? Ya vi, primer punto, que me está indicando acá que para que se entienda que es un servicio un servicio especializado, dice que yo tengo que poner trabajadores a disposición del beneficiario. Entonces aquí, ¿cómo saber? A ver, para saber, lo primero que debo preguntarme, primer punto, ¿tengo trabajadores? Ya evalué, primero que no coinciden los objetos, ya pasé el primer filtro. Ok, ahora, primera cosa que tengo que ver, ¿tengo trabajadores? Yo me tengo que preguntar aquí, uno, ¿tengo trabajadores? Eso es el punto importante. Si no tengo trabajadores, fíjense bien, no, si tu respuesta es no, no estoy obligado al REPSE. Si yo presto los servicios especializados de manera independiente, no estoy obligado al REPSE porque no tengo trabajadores, no estoy poniendo trabajadores a disposición del otro. Yo soy el que voy a hago la chamba. Entonces, ahí no. Oye, si sí tengo trabajadores, ok, perfecto, ya vamos al siguiente punto. Si la respuesta es sí, en este punto importante voy a poner, lo voy a seguir aquí. En este caso, voy a poner aquí 2. Si la respuesta es sí, entonces debes preguntarte, estos trabajadores los pongo a disposición del cliente. Yo estoy poniendo a disposición del cliente esos trabajadores. Eso es lo que tienes que preguntarte. A ver, oye, si en este caso, lo voy a poner acá para que vaya parejo. Si la respuesta es sí, en este caso, pues avanzamos, sigue siendo verde. Si la respuesta es no, es rojo, aquí queda ya y aquí se frena ahora. Aquí, si la respuesta es sí, entonces debes preguntarte, oye, ¿estos trabajadores los pongo a disposición del cliente? Si la respuesta es no, no estoy obligado al REPSE. Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué pasa? Aquí sí estoy obligado al REPSE. Y recuerden que les dije, ¿qué significa poner a disposición del cliente? Voy a poner aquí, entendiendo que poner a disposición del cliente
poner a disposición, poner trabajadores, voy a poner aquí, poner trabajadores a disposición del cliente significa, voy a poner aquí, a que el cliente decide de qué horas a qué horas trabajarán. B, que el cliente les dice a mis trabajadores qué deben hacer. C, que el cliente les dice a mis trabajadores cómo deben hacer su trabajo. Que el cliente supervisa el trabajo de mis trabajadores. Entonces, esos más otros puntos adicionales, eso es lo que significa poner trabajadores a disposición del cliente. Entonces, la primera pregunta que tú tienes que manejar en este punto, precisamente es esa, oye, a ver, ¿pongo trabajadores a disposición del cliente? Sí, ¿qué significa poner a disposición? Que el cliente, él les dice qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer así, él está atrás de ellos supervisándolos, es el que está evaluando que, ¿sabes qué? Sí es correcto, ya pasa, entonces ahora sí, ya para mí ya te puedo pagar, o sea, eso es poner a disposición trabajadores del cliente, eso es importante en esa cuestión. Y obviamente, a lo mejor aquí probablemente valdría antes de esta parte, voy a jugarle todo un poquito al esquema aquí. Valdría antes de esto hacer una tercera pregunta aquí. La voy a poner aquí. Esta la voy a convertir en 3. Y vamos a poner una segunda pregunta aquí. Fíjense bien. Segunda. ¿Dónde prestan los servicios tus trabajadores? Yo creo que valdría la pena poner esta pregunta aquí. Primero, antes de esa. ¿Dónde, bueno, mejor dicho, tus trabajadores, vamos a poner aquí, tus trabajadores para que quede como pregunta, prestan sus servicios en el domicilio del cliente? Porque un punto importante, si no, pues aquí digo, felicidades, a mí no me aplica Repse. Si sí en este caso, si la respuesta es sí en este caso, entonces ahora sigue la siguiente parte, ¿están a disposición del cliente o no? Porque al final de cuentas, si yo, ese servicio que yo te estoy prestando, yo no te mando personal a tu empresa, pues desde ahí ya se rompió el Repse, ya no existe. O sea, por ejemplo, lo que pasa con los despachos contables. En un despacho contable tú me contratas, en principio es muy raro las empresas que tengan en su objeto social la prestación de servicios de contabilidad, ¿no? Que sí hay empresas, sí me ha tocado ver empresas que lo tienen. O sea, hay que revisar primero ese punto. Ahora, pero bueno, a lo mejor está dentro, pero ¿qué tengo que revisar también? Oye, ¿el servicio dónde lo presto? ¿En el domicilio del cliente? Si no, pues ya rompió otro esquema. Oye, pues no se entiende que hay disposición de personal, porque este REPCHE lo que quiere precisamente evitar es la disposición de personal con un tercero, o sea, que disfraces subordinación por subcontratación. Eso es lo que quiere evitar el REPCHE como tal. Entonces, por eso son preguntas que tú tienes que ir viendo. Oye, el servicio que te voy a dar está en tu objeto social, hijo, eso ya como que hay un pequeño candado que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ponle, ya libré ese punto, no está dentro del objeto social. Siguiente punto, ¿tengo trabajadores? Sí. Hijo, eso ya tengo como que otra cuestión ahí. Siguiente punto, esos trabajadores que tú tienes, tus trabajadores prestan sus servicios en el domicilio del cliente. No, pues no estoy obligado. Sí, brinco al siguiente filtro. Ahora, bueno, si ya me dijiste que sí están en el domicilio del cliente, ahora dime, oye, ¿y quién les da las órdenes? O sea, pones a disposición de tu cliente a los trabajadores, él les dice qué tienen que hacer. Si la respuesta es no, no estoy obligado al REPSE. Si la respuesta es sí, entonces estoy obligado al REPSE. Por eso es importante que se entienda toda esta parte que me está indicando aquí para saber realmente si estoy o no estoy obligado en esta parte. O sea, recuerden aquí, desde aquí me lo está diciendo, lo que ya prohibió precisamente es el poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra como tal, pero lo permite sí, solamente como servicio especializado. Por eso es importante entender
qué significa poner a disposición en beneficio de otra, y no nos vayamos con nada más con lo que dice los últimos criterios de la STPS. Poner a disposición significa precisamente que el beneficiario les dice qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo y todo. Entonces aquí, si ese fuera tu caso, pues obviamente ahí así estás en un servicio especializado, ejecución de obra especializada, que aplica REPSE como tal. Pero si no fuera el caso, no estás obligado en ese punto a darte de alta en el REPSE, ¿sale? Hasta ahí, ¿algún comentario? ¿Alguna duda o algo? Ah, perdón, ¿no estaba compartiendo pantalla? No me habían dicho nada, yo ya terminé. Hijo eso, hijo eso, hijo eso. Una disculpa ahí. Yo ya terminé, fíjense bien, hasta hice un documento acá y todo. Y, y gracias, Ignacio. Sorry, no había volteado hacia arriba hasta ahorita. Pero ahí está el audio, me hubiera mandado un mensajito. Yo ya terminé. Pues bueno, gracias por estar en este viernes de cafetero. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Que tengan excelente noche. No me dijeron nada, señores. Hombre, yo ya terminé. Y ya yo aquí explayándome, indicándoles aquí todos los puntos que tenemos que tener cuidado. A ver, pues bueno, ¿hacemos un resumen rápido o sí quedó más o menos claro? Oscar, ¿vas a mandar el archivo? Sí, claro, claro que sí. Sí, pero ahí no me dijeron que no estaba compartiendo, una disculpa de antemano ahí, yo estoy emocionado. Aparte, como vengo llegando, la verdad es que vine, lo que me ahorré de carretera me lo gasté entrando a la ciudad, a un tráfico horrible, pero bueno, pero aquí estamos, entonces aquí, ok. Eso es el punto, o sea, lo mismo que estoy hablando lo fui anotando. O sea, aquí están los puntos interesantes de esa parte, aquí estaban, de todos los puntos que hay que tener cuidado nada más para efecto de revisarlo. O sea, bromeé nada más con lo que ahí nos vemos, buen fin, una disculpa, María Luz, pero nada más comenté así porque como me habían dicho que no estaban viéndolo, yo según estaba en mi sueño guajiro que lo estaban viendo, nunca volteé hacia arriba, como tengo oculto la pantalla, no vi que no estaba compartiendo. Pero lo mismo que les acabo de decir ahí, aquí está perfectamente, o sea, lo que les indiqué, algo importante, esto hasta el 23 de abril del 2021 se acabó la subcontratación de personal. A partir del 24, lo único que puedo hacer, lo único que me permite la autoridad hacer es la subcontratación de servicios especializados, que es lo que le estoy indicando aquí. Esto es lo único que yo puedo hacer o ejecución de obra especializada y siempre y cuando esos servicios precisamente yo ponga a disposición de la empresa, en este caso, mis trabajadores, es decir, que la empresa que me contrata los va a tener bajo su control. ¿Y qué les dije que significa tener bajo su control? Pues obviamente significa que la empresa les diga qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y por eso le pongo aquí. Algo también importante, estos servicios especializados o de ejecución de obra especializada, no, eso es importante, no deben estar dentro del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa contratante. Esto tengan mucho cuidado, hay que tener punto rojo en eso. Por eso decía aquí, oye, por ejemplo, si yo me dedico a prestar servicios de limpieza, pues automáticamente yo no puedo contratar a otro que haga lo mismo. O sea, ahí ya dice, oye, pues no le hagas al loco, pues eso contrátalos, tú te dedicas a eso. O sea, ¿cómo vas a ponerte a decir que vas a hacer una subcontratación de un servicio especializado? Diferente que digas, es que es una limpieza especializada en esta área. Bueno, probablemente siempre y cuando no esté dentro del objeto social. Pues ahí la importancia de los objetos sociales, de los contratos que hagas, eso es lo que te van a librar o no a librar de tener el famoso REPSE. Entonces, esos son los puntos importantes. Por eso puse aquí también, lo primero que tú tienes que hacer para saber si estás obligado o no, revisa objetos sociales tuyos y de tu cliente. Esto es importante. Revisa tu objeto social. Estos son los puntos importantes a los que yo me dedico. Si hay objetos en los que tú ya ni te aplican, yo te diría, pues ya de una vez aprovecha, quita todo eso, esos objetos que solamente te van a meter en algún problema en cierta cuestión de que no puedas subcontratar algún servicio especializado como tal. Yo te diría, quítalos mejor, deja los objetos sociales que realmente estás ejerciendo y por los que has tenido tus ingresos en los últimos 4 o 5 años para que tengas un parámetro ya y con esos trabaja, pero no los dejes tan general, no los dejes tan abiertos, pone los puntos exactos de los objetos que vas a trabajar. Entonces, una vez que tú ya revisas esos dos, ¿qué vas a saber? A este cliente sí le puedo prestar mis servicios, a este cliente pues no le voy a poder prestar los servicios porque más que ayudarlo, lo voy a meter en un problema a ese cliente como tal. Entonces, es un punto importante el objeto social y también, como puse aquí, también debo de revisar en la CIF. ¿Qué tengo que revisar en la CIF?
que mi actividad preponderante sea diferente a la de el cliente que está contratando. O sea, no, la actividad preponderante de los dos no puede ser la misma. Ah, este servicio de limpieza, este también. Pues oye, ¿quién te la va a creer? O sea, pues son trabajadores, o no le hagas a loco. Estás disfrazando esta parte de servicios especializados, me los estás disfrazando en este tipo de operaciones. Eso es lo que está buscando la ley precisamente, es la exposición de motivos. Que no le llames a la subordinación subcontratación. Por eso es el punto importante. Aquí la clave medular es el objeto social y la actividad preponderante de las empresas. Entonces, eso hay que tener cuidado. Oye, si ya los revisé, los servicios especializados o de ejecución de obra, y no están dentro del objeto social ni de la actividad preponderante, entonces ahí yo sí puedo prestar un servicio sin problema alguno. Yo puedo ya prestarle un servicio ahí. Hasta ahorita estoy hablando del servicio. Ahora, ¿cómo saber si ese servicio, viene la siguiente parte, cómo saber si ese servicio que yo le voy a prestar a mi cliente me obliga a que yo me dé de alta en el REPCE o no? Primer punto importante que tengo que verificar, ¿tengo trabajadores? Si yo tengo trabajadores, si no tengo, pues aquí se acaba todo. A ver, yo no tengo trabajadores, aquí termina todo, yo no estoy obligado al REPCE. Si yo sí tengo trabajadores, va la siguiente pregunta. Oye, ¿tus trabajadores prestan sus servicios en el domicilio del cliente? Si no, pues ya te libraste, no estás obligado al REPCE. Si sí prestan los servicios en el domicilio del cliente, va la siguiente pregunta que es la clave en esta parte. Oye, si la respuesta es sí aquí, entonces debes preguntarte, ¿estos trabajadores los pongo a disposición del cliente? ¿Qué se entiende poner a disposición del cliente? Vuelvo a poner abajo, que el cliente decide de qué horas a qué horas van a estar, que el cliente decide qué deben de hacer los trabajadores, cómo lo deben de hacer, cuándo, por qué, él supervisa, él regaña, él mueve, él quita, él pone, eso es poner a disposición. Entonces, ¿qué dice? Oye, eso es subordinación. ¿Para qué le haces a loco? Si él pone los materiales, pone el equipo, pone todo y la gente opera nada más, eso es subordinación, o sea, no me la disfraces, no se llama subcontratación. Si, entonces, esos son los puntos que tienes que tener mucho cuidado ahí, pero aquí dice, a ver, si yo estoy poniendo a disposición del cliente esos trabajadores, entonces, ¿qué pasa? Ahí sí me obligo al REPCE. Ahora sí, estoy obligado y algo importante, aguas también, porque yo tengo que demostrar aquí, algo importante en el REPCE, debes demostrar que el servicio que estás prestando es realmente un servicio especializado. Eso es un punto importante. Oye, ¿y cómo puedo demostrar que esos servicios son especializados o no son especializados? Pues tu manual de productos y servicios. O sea, el manual de los productos y servicios que yo llevo a cabo, que yo tengo, donde digo, cada uno de mis diferentes trabajadores que tengo, qué perfil deben de tener, depende del servicio, estos son los perfiles que tienen que tener, un perfil de puestos, un perfil de la lista de obligaciones, de trabajos que hacen, o sea, tengo que soportar eso, se llama control interno. Tengo que soportar toda esa operación para ahora decir, ok, perfecto, pues sí cumplo y tengo que darme de alta en el REPCE. ¿Sale? Hasta ahí, ¿queda claro? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí queda claro ese resumen rápido? ¿O alguien todavía se queda con alguna duda? Ok. Ok, perfecto. Ahora, fíjense bien lo delicado de esta parte. Fíjense, John. Algo que tengo que tener mucho cuidado. Y vuelvo a poner aquí, esté o no obligado al REPCE. Fíjense bien, esté o no esté obligado al REPCE, debes elaborar contrato por escrito. Esto es bien importante. Siempre elabora los contratos donde se estipulen qué tipo de contrato es, las personalidades, quién es el cliente que está contratando, quién es el prestador de servicio o el de ejecución de obra especializada en este caso. ¿Cómo lo demuestro? Nombre de la empresa, o el representante legal, RFC de la empresa, los datos de la notaría pública de la escritura constitutiva, todo el número, volumen, el nombre del notario, número del notario, dónde tiene jurisdicción, el RFC como tal, el domicilio, o sea, todos esos datos que digan quién es el cliente y quién es el prestador del servicio.
Esos son datos importantes que deben de ir en cualquier contrato, el objeto que se tiene como tal, por qué te están contratando, cuánto vas a cobrar, cuánto tiempo va a durar, o sea, datos básicos ahí. Esos son contratos por escrito. Ahora, aquí es un punto importante. Esté o no obligado, debes elaborar contrato por escrito. Ahora, si estás obligado al REPSE, tu contrato debe como mínimo decir, fíjense bien, como mínimo lo que tiene que tener un contrato decir, uno, tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato? Es un tipo de contrato por una prestación de un servicio especializado, por obra, por precio alzado. O sea, ¿qué tipo de contrato estás manejando? Tipo de contrato que estás celebrando. ¿Cómo se llama ese contrato que tú estás celebrando con tu cliente en este caso? ¿Qué más tiene que mencionar aquí? Lo que acabo de mencionar ahorita, las personalidades de los participantes. Hay que identificar a los participantes, los generales de ellos, o sea, quién es cada uno como tal en esta parte. ¿Qué más aquí? Algo importante. Si es de REPSE, ¿qué necesito? Folio del REPSE. Esto es bien importante. Tengo que tener mi folio del REPSE de esta actividad, de este servicio especializado, de esta ejecución especializada, que ya pedí permiso previamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En mi contrato que yo celebre con el cliente, tiene que venir el folio del REPSE. ¿Qué más es importante aquí indicar también? El objeto o servicios a prestar o servicios a prestar o obras a ejecutar al cliente. O sea, ¿cuál es el motivo del contrato que yo voy a tener, que voy a llevar a cabo? ¿Qué más me pide aquí? Número de trabajadores que van a participar en este contrato. Eso es importante porque es un dato que me va a cruzar con varias dependencias que ahorita vamos a ver. Entonces, número de trabajadores que van a participar en este contrato. ¿Qué más me va a pedir aquí? Algo importante, lo que ya hemos dicho aquí, revisar el objeto de la empresa, aquí, y en su caso, de la empresa que nos va a subcontratar, eso es bien importante, nos va a subcontratar para determinar si podemos o no contratarnos. Y obviamente dentro del marco de la ley. O sea, eso es un punto que tengo que tener dentro del marco de la ley. Eso es un punto importante que tengo que tener mucho cuidado en esta parte para efectos de llevarlo. Ahora, fíjense bien, esto es si yo estoy obligado al REPSE. Ahora, voy a poner aquí. Si no estás obligado al REPSE, tu contrato quiere decir igual, te recomiendo tipo de contrato, personalidades, obviamente aquí no hay un folio del REPSE, sí tiene que decir el objeto del contrato, los servicios sobre ejecutar al cliente, número de trabajadores, pues no es tan necesario porque realmente si yo no estoy dentro de esa obligación, no tanto, solo decir que lo voy a prestar con trabajadores de mi empresa, algo importante aquí, indicar que los trabajadores en todo momento están a disposición mía y no del cliente. Eso es bien importante que se especifique. Oye, espérame, todos los trabajadores que participan en esta obra, que pertenecen a mi empresa, mi representante, si es una persona moral, están a disposición mía y no de mi cliente o del beneficiario o del contratante o como le quieras llamar a la personalidad de tu cliente. Eso es importante, indícalo, porque ese es un punto importante que la autoridad va a estar siempre cuestionando en esta cuestión para efecto de que de identificar si aplica o no. Fíjate que hay algo importante, hay un criterio que sacó la STPS en esta parte, este criterio que lo manejan ellos, dicen aquí, lo pone aquí, dicen que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, ahí está, dice, implica, eso es lo importante, implica
está, de obra especializada, implica que el beneficiario, dice aquí, tenga un poder de mando sobre el trabajador que le es puesto a disposición. Fíjense bien, esto es lo que va a marcar la pauta. Por eso les digo, lo que te va a marcar la pauta realmente, si estoy obligado o no al REPSE, pues es obviamente este mismo criterio que tiene la STPS, que dice, a ver, para que se entienda que existe una subcontratación de servicios, de servicios especializados o ejecución de obra especializada, dice que forzosamente implica que el beneficiario tenga un poder de mando sobre el trabajador que le es puesto a disposición. Si fuera el caso así, entonces estoy hablando de la obligación de un REPSE. Si yo no estoy poniendo trabajadores a tu disposición, yo les estoy diciendo qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y todo, entonces ahí no existe ese poder de mando al beneficiario y no hay obligación del REPSE. Podría prestar el servicio sin ningún problema a esa empresa, cuidando que no esté dentro del objeto social. Eso sí es bien importante, porque ahí si no, se va a entender que puede ser una subcontratación disfrazada. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí queda más o menos claro esa parte, porque es uno de los puntos interesantes que tengo que tener cuidado al momento de estar trabajando. Se fijan que no es tan complicado realmente la parte del REPSE. Lo que pasa es que nosotros nos la hemos complicado porque hemos estado escuche y escuche y escuche una sarta de cosas entre las mañaneras, entre la parte de que sale el del STPS en una revista y que en otra revista, y donde él dice que para él quiere que todo mundo esté obligado al REPSE para poderlos amarrar ahí, pero no a todos les aplica. Ahora, porque fíjense lo delicado. Esto lo de menos. ¿Qué es lo delicado? Fíjense bien. Puntos delicados, lo voy a poner así. Puntos delicados si caemos en el REPSE. Los puntos delicados de caer en el REPSE. ¿Cuáles son los puntos delicados de caer en el REPSE? Primer punto importante que voy a tener aquí, que tengo que tener mucho, pero mucho cuidado en este punto. Me está indicando aquí que si yo no tengo el registro, ¿de cuánto es la multa? ¿Cuánto es la multa que nos indicaron? ¿Se acuerdan ese punto que nos ha dicho ahí? Oye, a ver, si no cumples con esos puntos, las sanciones que se tienen, vamos a ver acá en qué parte están, dónde nos quedan las sanciones. Vamos a ver hasta acá, hasta abajo, creo que están hasta acá, hasta el final. Aquí está. Aquí están. Quien realice su contratación de personal a la que se refiere el artículo 12 de esta ley, así como las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme establecido en el artículo 14 y 15 de esta ley, fíjense bien, se le impondrá una multa de 2,000 a 50,000 veces la UMA. Entonces ahí estás correcto, Soledad, de 2,000 a 50,000 pesos aquí. Entonces, en primer punto, a ver, fíjense bien, si yo no tengo el registro, puedo tener el riesgo de sufrir una multa de 2,000 a 50,000 UMAS. ¿Cuánto vale la UMA? ¿89 qué? ¿Cuánto vale la UMA? Vamos a checar aquí. Valor de la UMA. El valor de la UMA 2021, creo que vale como 89 ahorita más o menos. ¿Dónde está? Diario. Si mal no recuerdo, creo que es como 89, algo así más o menos el valor que trae la UMA. Aquí está 89.62, ¿es correcto? Entonces aquí está, fíjense bien, el valor de la UMA es 89.62. Entonces, ¿qué quiere decir? Multa mínima, la mínima van a ser 2,000 por 89.62. La multa mínima que yo me voy a llevar por no registrarme en el REPSE estando obligado a hacerlo, 179. Y la máxima que me voy a llevar, ¿cuánto va a ser? 50,000
por 89.62 ¿era? O 61, 62, ahí está. La máxima, 4.481.000 pesos. Fíjense, ese es el primer punto. Los puntos delicados del REPSE. Si yo en este caso no me doy de alta en el REPSE, estando obligado, si es que caigo en esos los puntos que indicamos ahí arriba, yo tengo una posible multa mínima de 2,000 y máxima de 50,000, o sea, de 179,240 a 4,481. Entonces, ese es un primer punto que yo tengo aquí. Ahora, 2, para poderme registrar, tengo que estar al corriente con mis obligaciones fiscales ante el SAT, el IMSS y se coló también el Infonavit y por ahí dicen algunos que hasta Fonacop y demás. Entonces yo tengo que estar primero al corriente con mis obligaciones fiscales. Oye, ¿qué pasa si yo entro y en su momento que puse ahí aparentemente aparecía al corriente mis obligaciones fiscales? ¿Y qué pasa si después salgo y que resulte que salga con alguna cuestión, que por alguna revisión me digan que me detecten que algo estaba mal? Ahorita con las famosas visitas, perdón, estas revisiones electrónicas, todo ese tipo de detalles, pues obviamente, ¿qué pasa si después me dice que salí con alguna cuestión ahí? Pues tengo algún posible riesgo de que realmente no estaba al corriente y ya tengo una causal por la que no lo pude hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso aquí se recomienda cada mes revisar los formatos de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto es bien importante que lo tengamos. El 32 desde el SAT, el cumplimiento de obligaciones del Infonavit y del IMSS, para tener ese dato que estoy al día, que no tengo ningún adeudo, que no debo nada en este caso. Ahora, 3, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? Registrar mis contratos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 4, registrar mis contratos ¿de qué manera nos los pide el Seguro Social? ¿Trimestral o cuatrimestral? Si me voy acá, vámonos al Seguro Social, es acá arriba. Aquí está 12, 13, aquí está, vamos al Seguro Social, artículo segundo, Seguro Social. El Seguro Social me pide, dice, que yo le tengo que estar entregando de manera cuatrimestral, a más tardar el 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trata. Me dice, yo cada cuatrimestre tengo que mostrarle a la autoridad, bueno, mejor dicho, informarle en este caso o proporcionar, inclusive me dice aquí, la siguiente información de mis contratos. Me dice, ok, entonces yo de igual manera registrar mis contratos, como mejor dicho, voy a poner aquí informar al IMSS de mis contratos de manera cuatrimestral. Eso es bien importante. Cada cuatrimestre yo les tengo que indicar dónde, como mínimo, debo informar. ¿Qué es lo que me está pidiendo como mínimo que informe? Me voy aquí, me dice que lo mínimo que yo tengo que informarle, en este caso en el contrato, es de las partes, dicen, de las partes del contrato, yo le tengo que informar, me dice aquí, nombre, denominación, o razón social, el RFC, me dice aquí, el domicilio fiscal o convencional en caso de ser distinto al fiscal, el correo electrónico, ¿qué más me dice aquí? Y teléfono de contacto. O sea, en principio, esto es lo que me pide de las partes, o sea, tanto del que contrata como en este caso recibe el servicio. ¿Qué más me indica aquí en la fracción 2? En la fracción 2 me dice que también de cada contrato que yo celebro, le tengo que estar indicando aquí, me dice, de cada contrato, el objeto del contrato, el periodo de vigencia, la relación, fíjense bien, relación de trabajadores. O sea, tengo que darle datos de los trabajadores y obviamente estos datos contra qué deberán de coincidir en esta información, si suponiendo que fuera una constructora,
¿Se acuerdan dónde, a algunos de los que están aquí les ha tocado el CIROC o no? ¿Algunos de los que están aquí sí les ha tocado CIROC o no? Dice relación de trabajadores. ¿Qué más me dice aquí? U otros, dice, u otros que prestarán, u otros que prestarán, u otros sujetos, perdón. A ti sí te ha tocado, Luz. ¿Te acuerdas qué es lo que se manda cada mes junto con el SUA? ¿Cómo mandas el SUA? ¿Se manda igual que todos los demás contribuyentes o cómo se mandan? Relación de trabajador dice, u otros sujetos, que prestarán los servicios especializados o ejecutarán las obras especializadas, ahí está, las obras especializadas a favor del beneficiario, ahí está, dice, indicando, fíjense bien, tiene que indicar aquí, ¿qué datos del trabajador necesita? Debe indicar su nombre, ¿qué más debe indicar? La CUR, ¿qué más debe el número de seguridad social? Y el salario base de cotización. Así es, dice aquí, por cada uno, me dice salario base de cotización, dice así como nombre y RFC de contribuyentes, perdón, del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Esto es lo que me está pidiendo por cada uno de los contratos. Entonces, fíjense bien aquí, ya me estoy obligando que tengo que tener cuidado con esto. Yo tengo que entregarle al seguro primero de los contratantes, nombre, denominación, razón social, RFC, domicilio convencional, dice, correo electrónico y teléfono. ¿Y qué más? Me dice el objeto del contrato, periodo de vigencia y una relación de los trabajadores que yo tenga o sujetos que voy a utilizar adicional que van a ejecutar la obra especializada, donde venga el nombre, la CUR, el número de seguro social, el salario base de cotización y así como también dice los RFC del beneficiario de esos servicios por cada uno de los contratos. Entonces, esto mismo, como dice María Luz Hernández Ponce, cuando nosotros manejamos IROC, ¿qué es lo que pasa? El seguro nos pide, cuando nosotros vamos a mandar el SUA, que le digamos en el SUA cada trabajador cuántos días trabajó y en qué obra de acuerdo al folio del CIROC. Y ahí va toda esta información precisamente. Entonces, si tú eres una constructora que sí caes, porque no hay que ver bien, o sea, que sí caigas en esos servicios del REPSE como tal, de servicios especializados o ejecución de obra especializada, si fuera el caso, pues tienes que tener cuidado que estos contratos cuadren con el SUA, porque iba a haber una triangulación, porque se la estás diciendo al SUA y va a decir el SUA, a ver, el seguro, el IMSS, a mí me estás diciendo que todos esos trabajadores te prestaron los servicios, a ver qué dice el SUA, tu reporte que mandaste de ese mes, ¿coincide? O de ese cuatrimestre, mejor dicho, ¿me coincide o no me coincide? Va a tener un punto de validación. Entonces, eso es bien importante. Y también dice que te van a pedir la copia simple del REPSE. O sea, esto es lo que te van a estar pidiendo el seguro social cada cuatrimestre para el efecto de la verificación y todo lo demás. Entonces, ahora, si yo no cumplo con esto, ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien aquí. Esta es la parte interesante. Dice, a ver, la cuestión que me pone en un problema dice, a ver, si yo no presento o presento aguas fuera del plazo legal establecido esta información, ¿cuándo eran los plazos legales que me está diciendo? Aquí me está diciendo, a ver, yo le tengo que mandar esta información. Ahora aquí, esta información se debe mandar cada 17 de enero. ¿Qué más me dijo? 17 de mayo, 17 de septiembre, que es el que acaba de pasar, y, de hecho, bueno, y 17 de septiembre, perdón, son cuatrimestrales, y aquí está, 17 de enero, 17 de mayo y el 17 de septiembre. Entonces aquí, oye, ¿y si yo no mandé el del 17 de septiembre? Oye, pero no me aplica todavía. A ver, seguro que no te aplica. Si tú realmente prestas servicios especializados, ¿cuándo se acabó la subcontratación?
La subcontratación terminó cuando, dijimos hace ratito aquí, ¿se acuerdan? ¿Cuándo terminó la subcontratación? El último día que yo pude subcontratar fue el 23 de abril. O sea, enero, febrero, marzo, abril. Hasta ahí pone el primer cuatrimestre, en cierta manera, puedo decir que la libro. Pero, ¿qué sucede? Mayo, junio, julio, agosto. Yo, si mis servicios que yo presto son especializados y aparte mis trabajadores sí los pongo a disposición de mi cliente, caigo en Repse, me tengo que registrar y aparte yo debí entonces bajo esto, yo debí haber presentado este informe a más tardar el 17 de septiembre. Oye, pero no lo presenté. Aplica espontaneidad. ¿Qué me dice el 304A, fracción 21? Me dice aquí, artículo 304A, fracción, en este caso, fracción 21, dice que en este caso, pero es 22, vamos a poner acá, fracción 22, dice, el no presentar, estamos hablando de ese documento, o presentar fuera del plazo legal establecido, esa información, ¿qué sucede? Esa es el punto establecido. Aquí está. Esta es la figura que me está metiendo aquí. Esa es la acción sancionable. ¿Cuál es la sanción o la multa? Artículo 304B, fracción 4, me dice aquí, dice, oye, dice, las previstas en la fracción 1, vamos nosotros, esa es hasta la fracción 5. Fracción 5 me dice aquí, oye, la multa de 500 a 2000 UMAS. Esta es la sanción que voy a tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Una multa mínima y una multa máxima. La mínima son 500 por 89.62, que es el valor de la UMA, son 44.810. La máxima, 2.000 por 89.62, los 179, que es la multa mínima de la STPS, si no me registro. Entonces, fíjate bien, ya otra multa más en este punto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? Hasta ahí, si nos queda claro esa parte. Fíjense bien, ¿cómo voy obligando? Si yo estoy obligado al REP, si no lo presenté, ya tengo esa posible sanción. Siguiente punto. Una vez que ya me di alta en el REPSE, ¿qué tengo que hacer? Registrar mis contratos ante la Secretaría de Trabajo. Otro punto importante, yo tengo que presentar estas informativas ante el IMSS de manera cuatrimestral. Aquí me dice lo mínimo que yo debo de informar en cada una de ellas y obviamente que también tengo que hacer mandarlas a más tarde 17 de enero, 17 de mayo y 17 de septiembre. Y si no las mando, ¿qué pasa? Pues ya dijimos, la sanción posible que vas a tener es una multa porque aquí no aplica espontaneidad. Aquí olvídense de la espontaneidad. La multa mínima 44.810, la máxima 179.240. Entonces, se fijan, ya tengo una multa mínima de 179, más aparte pudiese tener una de 44.810 si el 17 de marzo no presenté esta informativa. ¿Qué más me dice? Si yo sigo leyendo toda esa parte, vámonos ahora a la parte del instituto. Aquí está, me dice aquí todas las responsabilidades que voy a tener y me dice aquí ahora el Infonavit. Dice, las personas físicas o morales que se encuentren inscritas en el, registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, deberán igual proporcionar cuatrimestralmente en los meses del 17 de enero, 17 de mayo y de septiembre la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre que se trate conforme al siguiente. Y fíjense bien, esto es lo que pide en este caso el Infonavit. Entonces aquí ya tengo otra obligación más. Le digo, oye, ok, entonces esto era para efectos del IMSS. Ahora la voy a poner aquí. 5. Informar al Infonavit, que por cierto no sirve su página, de mis contratos, me dice aquí, celebrados de manera cuatrimestral, donde mínimo debo informar, me dice aquí, datos generales.
Me dice también aquí contrato de servicio. Me dice también aquí los montos de las aportaciones y amortizaciones de los créditos que se tengan aquí. ¿Qué más me indica? Me dice que también le tengo que indicar aquí de información de los trabajadores. Información de los trabajadores. ¿Qué más me está indicando aquí? Me dice también que yo le tengo que decir cómo determiné la determinación del salario base de aportación. Y me dice que finalmente la copia simple, igual que el seguro, copia simple del REPSE. Entonces, fíjense bien, todo esto se lo tengo que enviar cada cuatrimestre en este caso. Y me dice que los requisitos antes señalados y las fechas de presentación ante el instituto deberán cumplirse conforme los procedimientos que el instituto publique a través de medios electrónicos. Y obviamente aquí habla de la responsabilidad solidaria, así que si esta misma multa se la van a poner también al que está prestando tanto el que presta como el que recibe el servicio. Entonces aquí voy a ponerle también las fechas de presentación, voy a poner aquí y voy a traerme toda esta base también para acá. Las fechas de presentación son los 17 de cada cuatrimestre. Ahora, si yo no presenté el 17 de septiembre, que aquí realmente fue falla de ellos en ese punto como tal, voy a agarrarlo aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver la sanción. Aquí, ¿dónde me quedó? Que básicamente son las mismas. Permítame tantito. Básicamente son las mismas, si mal no recuerdo. A reserva que alguien me corrija. Sería ahí ese punto, pero básicamente las mismas sanciones son en este caso, si mal no recuerdo. Me dice aquí, la persona física o moral que contrate la prestación del servicio o la ejecución de obra con una empresa que incumpla con las obligaciones contenidas en la presente ley será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Para verificación del cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley de trabajo y en el presente ordenamiento, el instituto, o sea, el Infonavit y la STPS van a celebrar convenios de colaboración para intercambio de información y aguas porque ya lo están haciendo, Tanto la STPS, el IMSS, el SAT y el Infonavit ya están cruzando información. Dice, el instituto informará a la STPS del incumplimiento de requisitos del presente artículo para efectos de los señalados en la Ley Federal de Trabajo. Esta parte dice, se adiciona el artículo 15D, para los efectos. Ahora, aquí algo interesante en esta partida también, obviamente dice, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones por concepto de subcontratación de personal, en cuanto al Código Fiscal de la Federación, con la actividad económica preponderante del contratante. Y dice que tampoco se darán efectos fiscales de deducción de acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal, y fíjense, vuelvo a decir otra vez, personal a disposición cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione, ponga a disposición del contratante, hayan sido trabajadores de este último, pues obviamente dice, no le hagas a loco, eran tus trabajadores, ahora me los traes tú en una figura de servicios especializados, pues no le hagas, ¿no? Ahora también dice, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes. Entonces, fíjate bien, aquí hay un punto importante porque el nuevo código contempla esa parte. Entonces, ¿qué tienes que tener mucho cuidado? Dice, para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro que se refiere al artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos que para tal efecto señala la ley del ICR y la ley del impuesto al valor agregado. Entonces te da prácticamente las pautas, dice que cuando son del mismo grupo, igual tienes que tener cuidado que no formen parte del objeto social. Y aquí en este punto lo que te dice que son responsables solidarios las personas morales o físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15 del presente código por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores que se presta servicio. Y aquí también indica en el 75 que realizar la deducción o acreditamiento en contravención de lo señalado en el artículo 28, fracción 33 de la ley del impuesto sobre la renta, dice en su artículo 4, tercer párrafo de la ley del IVA. O sea, aquí prácticamente, ¿qué es lo que me está diciendo? En caso de que en este caso,
la empresa haga caso omiso y contrate a una persona que presta un servicio especializado o ejecutora especializada y no se dio de alta en el RETSE, porque sí había la obligación, ojo, siempre y cuando haya la obligación. ¿Y cuándo sea la obligación? Cuando pongo a disposición trabajadores míos a tu empresa y que tú les das las órdenes de qué deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Si ese fuera el caso, dice, en este caso, y no te diste de alta, entonces voy a poner aquí, si estás obligado a darte de alta ante el REPSE y no lo haces, recibirás las sanciones antes descritas y la persona que te contrata no podrá acreditar, bueno, no podrá deducir primero, no podrá deducir para ISR ni acreditar para IVA estos conceptos, estos pagos que haga, prácticamente es como si estuvieran tirando el dinero a la basura. Por eso tengan mucho cuidado en esa parte, pero básicamente esos son los puntos del REPSE que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que ver cuándo nos aplica, cuándo no nos aplica para efecto de trabajar. Ahora, otro punto importante en este punto, fíjense bien, para la STPS, fíjense bien, ¿cuáles son los detalles que tengo que tener cuidado en la STPS? Primer punto, tener registrados ante la STPS los contratos de trabajo o laborales, los contratos de trabajo, coma, los reglamentos de trabajo, ¿Qué más tengo que tener aquí? Las políticas, es importante, de operación. ¿Qué más tengo que tener registrado aquí? Algo importante, tengo que tener la creación de la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Qué tengo que tener también aquí? La creación de la Comisión de Reparto de PTU. ¿Qué más tengo que tener aquí que es importante? La comisión de revisión, en este caso, revisora de COVID y la revisora ahora también de REPSE. Entonces, eso es importante, es como que lo mínimo que tengo que tener, que no se me pase. Y obviamente que no olvidar los registros, en este caso en el seguro social, el ITSOE, creo que se llama, y en el Infonavit no recuerdo el nombre que tiene como tal, se me olvida el nombre medio raros que quedaron ahí, pero tengo que poner tener ese cuidado de esas obligaciones que se van a añadir a la larga lista de servicios que ya tenemos. Ahora, eso es importante. Bueno, antes de esa parte, sí queda más o menos claro toda esta parte, todo lo que me estoy obligando con todo esto, cuándo realmente me obligo y una vez que si estoy obligado o no, los cuidados que tengo que tener tanto en el contrato que yo celebre, tanto algo importante que tenemos que tener mucho cuidado, obviamente que tengo que estar al día en mis obligaciones fiscales, ojo, y no es nada más cuando me dé de alta. Yo tengo que mantenerme al día ante el SAT, el IMSS y el Infonavit durante toda la vigencia de los 3 años que tengo en el REPSE como tal. Oye, y si yo mi ideal que realmente no debí de haberlo hecho, vas a tener que estar cumpliendo durante 3 años. Los contratos que vayan en esos causales como tal, y si no tienes, pues presentar en cero. O sea, tienes que tener esos cuidados de presentar todas sus declaraciones que te apliquen como tal. Estar timbrando tus recibos de nómina, que son bien importantes, y que obviamente esos trabajadores son los que están relacionando en los contratos y son los mismos que están en el SUA. O sea, todo ese tipo de cosas tienes que tener mucho cuidado. Tienes que armar tu expediente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tu expediente del SAT, tu expediente del IMSS, tu expediente del Infonavit, porque te los van a estar pidiendo. Algo importante aquí es que la ley obliga que también le tengas que estar entregando, que creo que no lo puse aquí, pero aquí otro punto importante, lo voy a poner un poquito más hacia abajito aquí, lo voy a insertar. Otro de los puntos importantes aquí es que se deben entregar al cliente cada mes comprobantes de los pagos de IVA que yo haga en este caso, de los pagos de IMSS
de RCB e Infonavit. Yo tengo que estar armando un expediente donde les tengo que estar mandando esa información a mis clientes para que sepan que si estoy al día con mis obligaciones fiscales y pues digo, ármate los expedientes para que no ya los tengas listos, digitalizados y que puedas cumplir con todas estas cuestiones. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí vamos más o menos entendido? Entendido, contador. Perfecto, Clemen. Excelente. Los demás, espero que vayan bien en esa parte, porque eso es algo muy delicado que ya está, que ya desde el 24 de abril está en función. Pero obviamente a partir del día 1 de septiembre es donde ya, pues obviamente toma más auge, más cuidado, porque estas multas van a estar interesantes, demasiado interesantes estos puntos y hay gente que todavía sigue dando su contratación personal. O sea, desde ahí aguas con esa parte, tengamos mucho cuidado. Ya no puedo tener ese contrato de subcontratación de personal. Ese contrato ya no existe. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias de esta parte? ¿No? Ok, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, pues prácticamente esos son los puntos importantes que yo quería que sí viéramos para efecto de trabajar. Y un punto importante, el próximo viernes vamos a trabajar un dato interesante con nuestro amigo Víctor Hugo Mijangos, que él ya ha estado en varios temas con nosotros en NIF, y vamos a ver un tema ahí que me pareció atractivo, me lo mandó. Es un tema, una pequeña plática de lo que es la depreciación y reducción de inversiones, ¿sale? Dice Miriam, se verán entregar declaraciones cuando las pidan. De hecho, es obligación entregarlas, Miriam, Esas declaraciones que nos está pidiendo aquí, que se envíen, es obligación entregarlas a más tarde el día último del mes siguiente. O sea, eso es una obligación que tenemos que entregar porque si no se tienen y la persona se está obligado a reportarlo como tal para el efecto de que se tenga ese dato, pero sí es una obligación entregarlas. De hecho, déjame ver dónde está aquí. Aquí está, mira. Fíjate bien, artículo 27, requisitos de las deducciones. Aquí está. Requisitos de las deducciones que me dice aquí. Tratándose de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas a que se refiere el 15D, tercer párrafo del Código Fiscal, al contrario, Luz, cuidado, el contratante deberá verificar cuándo se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido. O sea, cuando él haga el pago, tiene que verificar, dice, que el contratista primero cuente con el REPSE. Segundo punto dice, obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores. O sea, ¿cuáles son los comprobantes fiscales? Los CFDI de nóminas. Dice, con los que haya proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente. Dice, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración entera de las retenciones de impuestos efectuados a los trabajadores. O sea, yo retuve ISR, tengo que dar la constancia también a la persona que me contrata de ese pago de ISR. ¿Y qué más me dice aquí? Dice, del pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS, así como del pago de las aportaciones al Infonavit. Y dice que el contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. Entonces, aquí está, es el 27, fracción 5 de la ley del ICR, Miriam, que es entregar, no es cuando las pidan, si es cuando te paguen, en ese momento se tienen que entregar, ¿sale? Y lo mismo está en la cuestión del IVA como tal, que te da la obligación, en esta parte que aquí está, que te dice que el contratista dice, debe verificar que cuente con el REPSE y debe entregar copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo de pago, dice, correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación del IVA que le fue trasladado. Y también dice a su vez, estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual debe entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el IVA que se haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. O sea, si no te entregan eso, si no tienes esa evidencia, ¿qué tienes que hacer? Quitar los efectos fiscales a los comprobantes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado aquí, porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me indica aquí? Que también me dice, entonces, que es importante cada mes el prestador
del servicio debe proporcionar a su cliente. ¿Qué debe proporcionar? Nos dijo aquí, primer punto que nos dijo la ley del ISR, ¿qué dijo? A ver, lo primero dijo el REPSE, ¿no? Primero, dame el REPSE, el registro del REPSE. Segundo punto que dijo, CFDI de nóminas de los trabajadores que se involucran. ¿Qué más me dijo ahí? El comprobante del pago de las retenciones de ISR por sueldos. ¿Qué más me dijo? Pago de cuotas IMSS, que es el RCB también aquí, obviamente, de cuotas IMSS. ¿Qué más me dijo? Pago de cuotas Infonavit. Ahí está, eso es lo que me dijo para efectos de ISR. ¿Y qué más me dijo para efectos de IVA? Pues adicional también me dijo pago de IVA que yo hice el mes siguiente. Entonces, esos son los puntos que tengo que entregar. Si yo estoy obligado al REPSE, a la persona que me contrate le tengo que estar entregando cada mes esa información. Si no le entrego, ¿qué pasa? La otra persona tendrá que quitarle los efectos fiscales a las facturas que yo le di. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte porque está muy delicado la parte del REPSE, lo hemos visto como algo muy light y se nos ha hecho muy fácil decir a todo el mundo que estás obligado al REPSE, o sea, espérame, estoy obligado si cumplo con todo esto. Si yo pongo de disposición a trabajadores míos contigo, sí, o sea, no solo porque estén en tu domicilio, ya se entiende que hay disposición, no, porque pueden estar en tu domicilio, pero yo le doy las órdenes. Pero para que rompas el REPSE, ¿qué tienes que tener cuidado? El contrato. El contrato tiene que estar bien especificado en ese sentido, donde diga que tenga una adenda, una cláusula que diga que los trabajadores en todo momento están a disposición tuya, del prestador de servicios, no del contratante. Eso es bien importante, no de tu cliente. Entonces, indícalo eso, refuerza obviamente con unas palabras mucho mejor. Hay que verlo con los abogados, bien esa parte, el abogado laboralista, el fiscalista y todo, para que revisen esa parte. Pero no es nada más decir, por el solo hecho de que ya están aquí en mi domicilio, ya dame el REPSE. Oye, espérame, pero ¿quién les da las órdenes? Y antes de esa parte, que no estén, o sea, estamos más preocupados por esa parte de que están prestando servicio en mi domicilio y se nos olvida el objeto social. Oye, si las dos tenemos el mismo objeto social, ¿qué me dice? No me lo puedes prestar el servicio, hombre. Ya lo dijo la misma disposición, no se puede. O sea, ahí estás impedido a prestar ese servicio ya. Tendrías que demostrar la especialización de ese servicio que estás recibiendo, como, bueno, por ejemplo, yo poseo un despacho contable que se dedica especialista en contabilización, en maquila contable y determinación de impuestos, pero pudiese contratar a otro despacho que me haga auditoría, sí, es un servicio especializado. ¿Puedo contratar a una revisión financiera? Sí. O sea, mientras no esté con el tema, o inclusive, oye, ¿puedo trabajar en que me haga maquila? ¿Podría hacerlo? Sí, siempre y cuando, ¿qué pasa? Que se dejen bien amarrado el contrato de la prestación de servicios, se está llevando a cabo con él, de aquel lado, nunca hay personal de disposición en mi despacho como tal, porque todas ellas yo le mando y él trabaja y me manda la información ya que está lista. Lo puedo hacer, sí, pero tengo que demostrar la razón de negocio y por qué lo hice. Oye, pues no tiene caso, es un servicio especial nada más que no lo voy a ocupar cada mes. No voy a contratar gente para que haga ese servicio porque es algo nada más, una actualización que tuve que hacer para poner al día una empresa y ya listo, seguir trabajando. Lo puedo hacer, pero hay que amarrar bien el contrato, ¿sale? Entonces, esos puntos son importantes en REPSE. Creo que vale la pena tener en cuenta eso. No sé si adicional a esto alguien tenga alguna duda sobre el REPSE. ¿No? Ok, parece que no. Nadie tiene dudas. Al contrario, Miriam. Bueno, pues si no hay más dudas, no hay más comentarios. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, próximo viernes ya está el tema. El tema va a ser, aquí dice, la depreciación y la reducción de inversiones. Va a estar muy padre el tema. Los invito ahí para que estemos el próximo viernes a las 7. Sale, que Dios los bendiga. Cuídense. Excelente fin de semana. Saludos, Gustavo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo, Ignacio. Un abrazo, amigo. Julio García. Al contrario, Julio, gracias a ustedes por estar ahí siempre. Florida, un saludo, cuídense Gracias, mucho. contador. Al contrario, Cleme, fuerte abrazo, cuídense mucho. Ok, Gracias. al contrario, nos vemos. Adiós, Diana, cuídense mucho. Dios los bendiga. Saludos. Nos vemos. Al contrario, Eli, cuídate mucho. Bye.